La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica Guatemala, les da la más cordial bienvenida a este programa Miradas y Perspectivas, que pretende incentivar el diálogo, el debate, las opiniones de los diversos sectores, diversos actores sobre la situación nacional, de América Latina y del mundo en la actualidad, para poder contribuir a la reflexión, al pensamiento sobre los distintos aspectos que se traduzcan en política pública y en otras acciones y propuestas de los distintos auditorios al que pretende llegar este programa. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Miradas y Perspectivas de Flaxo. Y tenemos, como ya les había comentado, a Edgar Balcells, un gran amigo de la institución. Bienvenido nuevamente, Edgar. Es un gusto realmente tenerlo por acá. Hoy vamos a tener un tema de mucha importancia, relevancia a nivel nacional. Tal vez este periodo más que en otros, ¿verdad? Por toda la coyuntura política que estamos viviendo. En ese sentido, pues hemos invitado a un experto que tiene muchos años, pues, de conocer el tema del presupuesto, o la ley de presupuesto, mejor dicho, ¿verdad? Me voy a permitir presentarlo, pues él tiene una larga trayectoria en temas de presupuesto, temas sociales, política, pero voy a leer un resumen solo para conocerlo un poco más. Empiezo diciendo que Edgar, pues, es un fundador de Flaxo, Guatemala. Desde 1987, pues, tenemos su presencia acá. Él es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en Policy Economics de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, así como Administración Pública del INAP. Es doctor en Ciencias Sociales y Sociología, graduado en la Pontificia Universidad de Salamanca. Ha sido ministro de Finanzas Públicas, representante del Consejo Superior Universitario de la USAC ante la Junta Directiva del ICS. Actualmente es encargado del área sociopolítica del IMNUSAC. Pues como ya les he comentado, en este programa vamos a abarcar el tema del presupuesto, de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, que pues estará rigiendo en el año 2024 y amerita una serie de reflexiones, y por eso estamos invitando acá a Edgar. Bien, Edgar, comenzamos entonces con una primera pregunta. ¿Cómo es que se hace el presupuesto? Digamos, ¿cómo llegamos a esta ley, ¿verdad? O esta propuesta de ley, mejor dicho. Bueno, como muy bien dices, primero quisiera aclarar a los televidentes, los youtubers, los oyentes de este programa que me han contado que es bastante masivo y son temas de índole social, pero quisiera aclarar que inicialmente que el mundo de lo concreto, o sea, no puede haber un cientista social o un analista político sin entender estas concreciones. Normalmente se tiene un lenguaje que aísla al analista social, al analista político de estos temas, porque lo dominan una serie de economistas, pero son un grupo de economistas que incluso yo les llamo coloquialmente los presupuestívoros, ¿verdad? Porque confunden a la gente y cuando van al Congreso son muy hábiles también, porque se confunde la discusión con una gran cantidad de rubros, una gran cantidad de términos, como el caso, por ejemplo, de los techos presupuestarios, la deuda bonificada,
el psicoín que Sí, está de son moda términos ahorita que porque cuesta comprender. son términos que cuesta comprender y a veces son para aislar no solo del analista social, del analista político, sino también de la población en general, porque recordemos que tiene que ver con un marco en donde se tienen los ingresos y los impuestos que se van a pagar, se tiene un cálculo de los mismos y se tiene una asignación de gastos en donde están, por ejemplo, tú que has trabajado en el tema ambiental, pues uno puede ver ahí cuánto en esa ley que bien indicas, que es un anteproyecto y una discusión en el Congreso y se concretiza, tiene que estar antes del 1 de diciembre como una ley general del Estado de Guatemala y rige para el año 2023. Por eso tiene también un conjunto de normas que guían la acción estatal. Quiere decir eso que es la acción del bien común. O sea, todos los que nos ocupamos de los asuntos del interés colectivo, del bien común, debemos estar muy al tanto de las asignaciones, por ejemplo, que van a la salud pública, al Ministerio de Educación, al área de medio ambiente, no digamos todas estas magistraturas. El día de ayer hubo un espectáculo ahí se ve en la prensa la cantidad de magistrados de las cortes de apelaciones, las transferencias gigantescas que le han estado haciendo al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y el presupuesto que vamos a tratar hoy no tiene que ver únicamente con un manejo de transacciones financieras, sí. Tiene que ver con el manejo del Estado, con el esquema organizativo del Estado y con algo que tiende a aislarse de la discusión del presupuesto. Y cuando tú indicas que fundamos Flaxo, era en el año proyecto Flaxo Guatemala, estaba mucho en discusión porque era la época de empezaban las negociaciones de los acuerdos de paz en 1987 y habíamos entrado en la democracia. Sí. Y como parte de esa democratización, junto con un grupo de entusiastas de la Secretaría General de Flaxo en Costa Rica, guatemaltecos exilados, comenzamos a trabajar en el proyecto Flaxo Guatemala. Y había una palabra que estaba muy en boga en ese tiempo y que ha perdido su discusión, que se llama la planificación nacional. Exacto. Los países que planifican, sabemos que tienen mucho éxito, por ejemplo, cuando se habla de los modelos como los países del sudeste asiático, sí, que tiene una gran trayectoria de planificación. El modelo mismo de Taiwán, países sudamericanos, como es el caso de Chile, de Uruguay y ahora México, en donde hay un marco general de planificación. Ahora, entonces, ahí lo que quiero decirte es que de eso vamos a hablar porque es parte de esa interacción de esas normas que más que presupuesto es un plan de corto plazo del año 2023. Ahora, en ese sentido, digamos, no muchas personas conocen, digamos, el proceso de aprobación de un presupuesto o, digamos, o la fase de planificación, como usted bien indica. ¿Nos podría decir brevemente cómo es ese proceso, digamos? Empezamos, según entiendo, con CEGEPLAN y de ahí hay otra serie de pasos. Es un ciclo bien interesante, por eso es que hay una entidad en el Ministerio de Finanzas que nunca se pierde en su quehacer y es tal vez la que tiene una mejor engranaje y maquinaria burocrática, que se llama la Dirección Técnica del Presupuesto. La DTP famosa. La famosa DTP, porque tiene un ciclo, se llama el ciclo presupuestario. Ajá. Y este ciclo es muy importante y aquí quiero hacer un llamado para el nuevo gobierno a instalarse el 15 de enero, porque a quien ellos
o sea, el presidente electo, nombre como secretario general de planificación de la CEGEPLAN, tiene un papel fundamental. O sea, tiene que ser una persona que considere a la planificación como el arma de las políticas públicas. Y fíjate que el 28 de febrero, De cada año. de cada año, o sea, quien se instale en la CEGEPLAN va a tener únicamente un mes Para planificar. para hacer todo. una evaluación, Evaluación. de lo actuado en 2023. Ya. A eso le ayuda que el ciclo presupuestario se liquida en la Contraloría de Cuentas, o sea, en diciembre, también en estos momentos, la Contraloría de Cuentas tiene que tener una liquidación de la ejecución presupuestaria 2023, pero como tú sabes, la visión de los contadores públicos es una visión muy restrictiva de puramente transacciones financieras. Exacto. Todo eso lo recoge la CEGEPLAN y hace una evaluación y conforma lo que se denomina, y aquí lo tengo yo porque hay una serie de leyes, y esto está institucionalizado, se llama los lineamientos generales de la planificación, ¿verdad? Okay. Entonces, el 28 de febrero, el secretario general de planificación lo tiene que presentar a la sociedad, pero también al gabinete de gobierno. Se supone que los gobiernos y este nuevo gobierno tiene que estar trabajando bajo, fundamentalmente son 4 gabinetes los que se han venido trabajando desde los años 90. Lamentablemente en estos 2 últimos gobiernos, esos gabinetes han estado muy disminuidos, que es el gabinete social, el gabinete económico, el gabinete de desarrollo sostenible o de ambiente y un gabinete de seguridad. Entonces los gabinetes comienzan a trabajar en esos lineamientos generales de planificación y lo distribuyen y lo van asignando sectorialmente e institucionalmente, por eso hay varias clasificaciones. Entonces, cada institución en lo micro, ¿qué quiere decir eso? El Ministerio de Educación y por ejemplo, la Dirección General de Educación Física tiene que comenzar a trabajar en su plan operativo 2024. En base a estos lineamientos. En base a estos lineamientos. Okay. ¿Qué dijera yo? El RENAP o las descentralizadas, la portuaria Santo Tomás el INDE comienza a trabajar también en su plan operativo para el próximo año, que ya lo debería tener ahora en un buen borrador, y lo concretiza en un presupuesto para presentarlo en el mes de mayo. En el mes de mayo comienza nuevamente la maquinaria de la CEGEPLAN con la Dirección Técnica del Presupuesto a ver las clasificaciones, los programas y las actividades, porque se denomina, y aquí en Flaxo tuvimos un programa que yo apoyé, luego de haber sido ministro con la Unión Europea, estuvo aquí, por ejemplo, recuerdo que gente como el profesor Caril Alonso, que estuvo aquí con un proyecto de la Unión Europea en lo que se llama presupuesto por resultados. Sí. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, las entidades que componen, ¿qué te dijera yo? El AMSCLAE, que se ocupa del lago de Atitlán, y hay una serie de entidades que forman parte de AMSCLAE, pero la propia AMSCLAE tiene que tener medidos sus indicadores de cuánto va a haber en el año 2024 de mejora o al menos contener toda la cianobacteria y la descomposición del lago de Atitlán. El Ministerio de Educación y la Dirección de Educación, por ejemplo, extraescolar, o ese gran monstruo que después vamos a hablar, que hay una asignación de más de 3,000 millones para los padres de familia, que se creó, los pactos se crearon con los pactos colectivos de educación,
y aparte de una asignación que se le da al Ministerio de Educación de más de 20,000 millones de quetzales, en un rubro que se llama, y que también lo vamos a platicar, obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, se le asignan de los 40,000 millones que tiene ese rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, se le asignan más de 3,000 millones a unas juntas de padres de familia. Pero yo no le asignaría nada como CEGEPLAN o como en esa interacción CEGEPLAN, Dirección Técnica de Presupuesto y Ministerio de Finanzas, si no me tiene claro los resultados que va a lograr, ¿verdad? Sí. Y entonces medir en base a resultados. se mide en base a resultados y esos resultados en base a indicadores. Entonces es una correcta planificación que se tiene. O sea, lo que te quiero decir es que lo que debemos estudiar, y aquí invito a todos los analistas y todas analistas sociales, políticos, antropólogas, antropólogos, sociólogos, a que vayamos viendo cómo se irradia a diferentes instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Porque quiero indicarte, solo te voy a leer para que veas el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, porque además quiero decirte, el 1 de septiembre, el ministro de Finanzas tiene que ir al Congreso con el anteproyecto de presupuesto. El 1 de septiembre. El 1 de septiembre de cada año, luego de haber tenido ese proceso que te indiqué. El Pleno del Congreso se lo pasa, por eso hay mucha pelea de cómo se integra esa comisión y habría que ver quiénes firmaron y quiénes estuvieron en las discusiones para tener este dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que ya va en primera lectura al Pleno del Congreso y lo hace ley. Pero quiero decirte, la última página, fíjate cómo la Comisión de Finanzas va readecuando lo que le traslada al Ministerio de Finanzas. Este anteproyecto sufre un montón de modificaciones en todo este proceso. Pero quiero indicarte algo para interés de la gente que nos está viendo. Artículo 132 dice readecuaciones Ministerio de Economía, porque se hacen diferentes readecuaciones. El Ministerio de Economía deberá efectuar readecuaciones presupuestarias para asignar y transferir recursos a Fedecovera Guatemala, que es la Federación de Cooperativas de las Verapaces, y le está dando 75 millones de quetzales a Fedecovera, y es el último artículo que se tiene. Y luego se tiene el 133 que dice: el presente decreto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, concluirá el 31 de diciembre del mismo año y será publicado en el Diario Oficial. O sea, el 1 de enero vamos a tener ya el presupuesto aprobado. Pero lo que quiero indicarte es que podríamos hacer una sociología de todo esto. ¿Por qué se le está dando a Fedecovera? ¿Qué funciones tiene Fedecovera dentro del movimiento cooperativo? ¿Qué programas está manejando Fedecovera? ¿Qué resultados? ¿Por qué Fedecovera y no a otra federación de cooperativas que pudiera estar localizada en Ixcán o en Quiché? Entonces ahí vamos a ver las lecciones de la política pública en donde hay una puja de sectores. El Estado se convierte, decía Agustín Cueva, un sociólogo, en una arena de conflicto en donde se dirimen la mayoría de cuestiones socialmente problematizadas. Y podría ser que esto que esté creando, yo no quiero hacer juicios al inicio, pero que podría ser un privilegio que tiene Fedecovera, porque ahí podríamos ir a ver también que el Estado, por ejemplo, cuando yo estuve y configuramos la ley de Banrural, se distribuyeron CIAs y el movimiento cooperativo es uno de los movimientos privilegiados que entró gratis a una CIA también de Banrural. Sí. Y resulta ser que Fedecovera recibe acciones que, dicho sea de paso, Claudia, son acciones que tienen un rédito de más de un 50% anual,
que recibe Fedecovera, que recibe el movimiento cooperativo. Entonces se transforma en toda una serie de análisis sociales y de estudio político de la toma de decisiones y vamos más, así se va haciendo la democracia en el país. No es que sea negativo darle asignaciones, por ejemplo, buscar una asignación para Flaxo, que es lo que hemos peleado, que debiera ser un organismo que es el más natural, porque es un organismo internacional. Público, internacional. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué Flaxo y no? ¿Por qué lo tiene otra centro de pensamiento? Entonces, todos esos temas son los que tienen que ver con la lucha presupuestaria en una democracia moderna. Por eso es que en los países civilizados, el caso de Inglaterra, hablar del tema presupuestario es algo sagrado, pues tiene así debería ser. Así debería ser. No es estar dando privilegios y dádivas para la captura del Estado, como lo que podría también hacerse un análisis social de lo que está sucediendo, con aquella frase, ¿dónde está el dinero? Entonces, Claudia, yo lo que quiero indicarte es que no estamos hablando de tecnicismos de economistas o de presupuestívoros aquí. Creo yo que Flaxo debe tener un papel y esa fue desde que luchamos por la instalación del proyecto Flaxo Guatemala, lo que se llama a lo concreto, ir de lo concreto y hacer las abstracciones sociológicas, antropológicas, políticas, de administración pública o de ambiente necesarias, ¿verdad? A partir de una gran cantidad de información, porque también quiero decirte que hay muchas plataformas. Está ese famoso que ahora fue hackeado, SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado. Del Estado, que el SICOIN está tipificado en el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde también está tipificado estos lineamientos generales de planificación. O sea que espero no haberte abrumado, pero lo que quiero es que la gente no apague la computadora. Y que se comenzaran a estructurar desde Flaxo, desde las alianzas que Flaxo pueda tener con IMNUSAC y con diferentes centros de pensamiento, desde la propia Universidad Landívar, Universidad de San Carlos, seminarios en donde de estos indicadores podamos tener unas sistematizaciones para el análisis de lo que es el funcionamiento de la democracia en el país. Sí, lo que me queda claro de lo que usted está explicando ahorita es que es un análisis integral, digamos, no solo con tecnicismos, sino que hay que ver toda la parte de política, social, ¿verdad? Económica. Y que en estos tiempos, pues, lo estamos viendo más que nunca. Y hablando, digamos, más allá con lo que este presupuesto nos pueda presentar, por ejemplo, la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 1 y 2, indica sobre la protección de la persona, ¿verdad? Entonces, el Estado se vuelve un garante de la persona en sí misma, ¿verdad? Que la persona tenga seguridad, paz y un desarrollo integral. En este sentido, el anteproyecto de presupuesto, ¿cómo lo ve usted que puede solventar, digamos, esta situación? Muy bien. Quiero indicarte primero que para dar respuestas a ese mandato de la Constitución, hay una organización de oficinas y de masa crítica y de inteligencia. Posiblemente hay una buena cantidad de profesionales educados en seminarios de Flaxo que trabajan en diferentes entidades del Estado y como parte de los lineamientos generales de la planificación se tiene un marco de planificación de largo plazo. Ese marco de planificación de largo plazo, y aquí no estoy hablando de que la agenda globalista, que la agenda tipo AID o de las Naciones Unidas, como hablan de los objetivos, algunos neolibertarios arcaicos.
tipo Milei de la Argentina, pues, hablemos. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema, pero es el mundo de esas ideas libertarias, Sí. ¿verdad? Que hubo mucha... Entonces, hay un marco institucionalizado que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mismo presidente Jimmy Morales en 2015 recibió de lo que se llamaba los Objetivos del Milenio, se pasó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el Estado como tal acogió los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo los trabajó? Los trabajó en unas prioridades nacionales de desarrollo que se llama PND. Y esto también es bien importante para el ambiente de Flaxo, porque se trabajó en el sistema de consejos de desarrollo. El sistema de consejos de desarrollo y lo que se llama el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que se reúne cada cierto tiempo y agrupa a universidades, agrupa a diferentes instancias de la sociedad civil y a los famosos COCODES, Claudia, ¿verdad? Y ellos instituyeron las prioridades nacionales de desarrollo. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se unieron también a un ejercicio que se había hecho y venido configurando en la CGPLAN, que se llamó el Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032. ¿Verdad? Sí. Quiero decirte que a esto también se tendría que adicionar porque el plan de gobierno del partido ganador de la contienda, Semilla, tiene un plan de gobierno que tiene la vista, el horizonte ahora, a 2052. O sea, 20 años más allá del Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032. Este ejercicio va a tener que hacerse muy rápido para insertarlo en esas prioridades de desarrollo. Pero quiero decirte que esto no es poesía pública, esto no es sueños, sino esto está instituido. Y en este dictamen, en el anteproyecto y en el dictamen, comienza desde la Constitución de la República, dice. Y el dictamen tiene lo que se llama consideraciones constitucionales y legales. Y dentro de esas consideraciones constitucionales y legales se tienen aspectos como la vigencia de la planificación, las potestades que tiene el Congreso para fijar impuestos, que el tema impositivo podríamos hablar después, muy delicado, pero se tiene toda una serie de consideraciones constitucionales dentro de las cuales el marco de planificar, es que mira cómo yo le doy importancia, que más que presupuestívoros, la entidad que tiene que ser el cerebro del país, no solo del gobierno, del país, en donde también tiene una labor ejecutiva muy importante en el sistema de consejos de desarrollo, es la CGPLAN, que incluso hay una propuesta también que fue muy bombardeada por los libertarios, de un ministerio de planificación. O sea, tiene que tener una jerarquía. En otros países se habla del ministerio de la coordinación, etc. Yo espero que el otro gobierno, que tiene un marco de multilateralismo muy importante, el presidente electo, o sea, ha pasado buen tiempo con diplomáticos de Naciones Unidas, de la OEA, todo eso es lo que configura el marco general, incluso por medio, para darle vida a los dictados constitucionales de protección de la persona humana. Entonces, como la Constitución tiene una orientación muy de derechos humanos, recordate que es una Constitución que viene después de largas décadas de gobiernos militares. Entonces ahí se trabajó mucho en todos estos aspectos de la vida, la familia, la sociedad, el bien común. Y para ello se configura todo un marco de tecnocracia, donde estamos los centros de pensamiento y jugamos el papel de esas prioridades de desarrollo. ¿Qué va a ser
prioritario? Por ejemplo, un metro en la ciudad de Guatemala o desarrollar caminos secundarios en todo el área del altiplano occidental. ¿Qué prioridad hay? ¿Cómo vamos a empezar? Porque los recursos son escasos. Y tiene que ir haciéndose con miras al 2052. Tú no puedes resolver todos los problemas en el año 2024, sino tenés que ir estableciendo prioridades. Así es como la China continental ha llegado a ser lo que es. Así es como se hace en Francia, así es como se hace en Alemania, y en los propios Estados Unidos hay toda una serie de lineamientos de este tipo. Sí, digamos, hay que... Entonces ves cómo, cómo es de amigable, digamos, esto. Hay que pensar no en un año, digamos. No en un año. En este caso hay que pensar en 20 años más, ¿verdad? Exacto. Para tener una mejor inversión. Y habría que hacer una evaluación de si esto empezamos en 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjate que en 2015 se empezó con Jimmy Morales. Estamos a 2032, o sea que vamos a la mitad. Entonces yo voy a querer ver ese dictamen que dé la CEGEPLAN el 28 de febrero, porque no tiene que hacer solo evaluación tiene que hacer una evaluación del pasado y decirle al gabinete, decirle a la sociedad, miren, desde el 2015 para el 2023 hemos cumplido con tales y tales, porque se plantearon en el sistema de consejos de desarrollo una serie de indicadores, indicadores de medio ambiente, indicadores de salud, indicadores de educación, indicadores de calidad de vida, indicadores de industria, de comercio. Se planteó ahí las prioridades nacionales de desarrollo que podríamos también Y en ese sentido, digamos, volviendo un poco al anteproyecto de ley que se presenta este año, como bien usted decía, hay una serie de planificación de las instancias del Estado, digamos, de las secretarías, ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, bueno, N cantidad de ministerios, ¿verdad? Ellos presentan sus planificaciones y sus presupuestos. Entonces, ¿cómo ve usted esta planificación de las instancias? O podemos hablar de las más importantes, digamos, en el sentido social, en el anteproyecto. Digamos. Buena pregunta, porque primero quiero decirte que se plantea, porque no podrías hacerlo de otra forma, es con qué ingresos vamos a contar, ¿verdad? Y entonces ahí tiene que ver con un tema también bastante árido, que es el tema de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, ¿cuánto nos va a dar la SAT para tener de impuestos, ¿verdad?, un presupuesto determinado? Y que alcance, digamos, para los objetivos planteados. Y que alcance para los objetivos planteados. Entonces, figúrate que se plantean conforme una serie de proyecciones que podemos después explicarlas, pero van siendo proyecciones con respecto al tamaño de la economía y se plantean un total de ingresos que se van a conseguir. Y ahí es donde comienzan las cifras que son complicadas para la gente. Pero usted no las puede explicar. Las podemos explicar aquí. Fácil. Se plantea un total de ingresos para el año 2024 de 124.880 millones de quetzales. Entonces la disyuntiva ahí de los economistas y lo que es mucho de las disputas en la prensa es cuánto de esos ingresos son impuestos y cuánto va a ser el famoso déficit fiscal. Porque recordate que también esa visión neoconservadora, que también hay que hablarla y que la estudiamos mucho en Flaxo, tiene un precepto y tiene un dogma que dice que el déficit fiscal es un dogma erróneo, por cierto. Vamos a hacer un cursito y demostrar que lo que enseñan en algunas universidades libertarias, la famosa maquinita y crear dinero es la que crea la inflación.
Entonces, incluso se hizo una modificación constitucional de prohibir el financiamiento al Banco Banco Guatemala al gobierno, porque ellos decían, los dogmáticos que hicieron esa modificación, que no tenía lugar en 1993, que esa era la causa principal de la inflación en Guatemala. No es cierto. Bueno, pero los centros de pensamiento muy conservadores, el caso ahí tengo uno, por ejemplo, que se llama ATAL, ¿verdad? Que es un centro de pensamiento de banqueros, de cámaras, le ponen mucha atención a que el déficit fiscal sea mínimo, sea menos de 2%, ya están ellos con alergia, ¿verdad? Entonces, hay mucha lucha de que, hay mucha discusión de que la mayoría sea financiado por impuestos. Entonces viene la SAT y da una cifra de impuestos según sus proyecciones de recaudación. Y está indicando la SAT que sus ingresos tributarios para el año 2024 van a ser de 98.533 millones de quetzales. Es decir, menor que lo que se está proyectando. Menor que los 124.880. Entonces la pregunta es, ¿de cuánto se está hablando ahí adicional? ¿Y cómo se va a cubrir esa parte, digamos? Sí, entonces quiero decirte que hay una famosa, como se le prohibió al Banco Central dar financiamiento, entonces son los bancos privados los que le prestan al Estado. Entonces hay una gran cantidad que se llama deuda interna que los bancos privados, dadivosamente, aparentemente, le prestan al gobierno, pero es un gran negocio de bancos privados. Son más de 10.000 millones de quetzales. Entonces, la Junta Monetaria, el Ministerio de Finanzas hace su propuesta y ahí tiene 10.000 millones más. Resulta que de todo esto, ¿de dónde está el dinero? Y el montón de dinero que se le ha dado a la pandemia, a ampliaciones presupuestarias y a saltos que ha tenido de impuestos la SAT, viniendo del confinamiento que tuvimos y la economía que creció, la SAT recibió más impuestos. El gobierno no los pudo gastar y tiene una caja, así como que en Flaxo tuviéramos una caja chica. Un ahorro, digamos. Sí, un ahorro en donde los diputados se han recetado platales. Por ejemplo, aquí tengo una de las últimas ampliaciones presupuestarias que se dieron hace poco, de una ampliación de 3.100 millones que se recetó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, porque tenía un montón de dinero y que son carreteras que no estaban dentro de las prioridades nacionales. Entonces, este año hubo una gran cantidad de ampliaciones que tenían mucho que ver, Claudia, con todo ese tema, porque fíjate que ahora hay un diferendo ahí que ha salido en la prensa, salió ayer en CNN, que se otorgan muchos proyectos como parte de financiamientos de campaña por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Mira hasta dónde está deformada la gestión en la administración pública. Pero lo que quiero decirte es que este gobierno ha tenido la fortuna de que, como tuvo la pandemia, como tuvo el confinamiento, tuvo un efecto que yo le llamo látigo de la economía, tuvo mucho dinero y tienen muchos ahorros. Entonces, el gobierno próximo va a estar como con otros 10.000 millones de quetzales ahí. Entonces, con ese ya hay, con esa deuda de 10.000 millones más los 10.000 millones en caja, ya tienes mucho. Y lamentablemente hay muy poca deuda externa. Porque esos créditos contratados con el BID, por ejemplo, se está hablando y está incluida ahí la autopista a Santo Tomás. Y lo interesante de la deuda externa es que son proyectos bien configurados con la ayuda de los técnicos del BID, en este caso del Banco Mundial. O sea, si tú quieres, por ejemplo, un programa para, podría ser financiar la biodiversidad en la biosfera maya con el Banco Mundial. Es un programa, podría ser de 200 millones de dólares. Está bien configurado el programa y tiene todas sus condiciones y tiene su unidad ejecutora especializada del Banco Mundial. El problema con esta deuda interna es que para financiar un montón de cholojos
y de gastos diversos de funcionamiento también. Entonces, hay que sumar esa parte. Está siendo muy, muy afectada lo que es la inversión pública. No hay mucho dinero para obra pública, ese es otro tema. La gran cantidad de esos 124,000 millones, más de cerca de un 80%, o incluyendo el pago de la deuda, es funcionamiento y deuda pública. Cerca de un 20% es una inversión pública que también tendríamos que hablar cómo se está organizando esa inversión pública en el país, que es importante porque es lo que la gente busca. Construcción de escuelas, construcción de hospitales, la obra pública, las carreteras, etc. Y que los fenómenos naturales pues han provocado atención de desastres. Ajá, el tema de gestión de desastres, de riesgos, digamos, ¿verdad? Que es otro tema. Entonces, luego te podría hablar de la asignación del gasto, pero no sé, aquí te expliqué la parte de ingresos. Sí, digamos, no sé si en gestión de gasto podemos ver, digamos, si se va a poder cumplir, digamos, algunos objetivos, metas planteadas por los ministerios. ¿Verdad? No sé cuál podríamos poner de ejemplo. El que tú quieras. Ministerio de Salud, digamos, que tiene usted mayor conocimiento y ha estado, digamos, presente en la junta directiva, conoce ese sistema. No sé si hay algún otro que usted quisiera comentar. Bueno, de educación, ¿verdad? Que en Flaxo hemos tenido programa. Mira, de esos 124,000 millones de quetzales, el ministerio más privilegiado es el de educación. El de educación va a gozar de una asignación de 23,000 millones de quetzales. Ese ministerio ha tenido un desarrollo meteórico en asignación de gasto. Además tiene 3,500 millones de quetzales para los padres de familia que ahora están organizados. Entonces, que era lo que usted mencionaba. Te quiero mencionar después. ¿Dónde sale eso? Sale de un barril sin fondos que te lo voy a explicar también. Pero el Ministerio de Educación es el que más asignación tiene, con 23,000, mientras que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene casi la mitad. Fíjate, por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Costa Rica, que es una de las saludes de América Latina, uno de los países con más mejor asignación y gestión del gasto público en salud, que tiene una asignación de más del 5% del PIB en salud. ¿Qué es más prioritario, la salud o la educación? Pues eso también es... ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Primero, el huevo o la gallina? Pero estos dos rubros son muy altos, pero también hay uno, Claudia, que es como secreto, que nadie lo entiende. Se llama obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Ese tiene nada menos que una asignación, adivina de cuánto, 41,000 millones de quetzales. ¿Y para qué? Lo vamos a verificar. Luego está servicios de la deuda pública, que están siendo también altos, 20,000 millones de quetzales. O sea, el monto de servicios de la deuda pública es casi similar al monto que tiene este presupuesto dedicado a proyectos de inversión pública. Entonces, el caso de la salud, como tú me decías, mira, la salud sigue el mismo patrón y el mismo problema que tiene el Ministerio de Educación. No encuentras buenas inversiones. Todo se está yendo en gasto de funcionamiento. Y hay una serie de problemas sindicales terribles ahí. Sí, que hay una gran cantidad de sindicatos. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personal que estuvo siendo contratado de una manera transitoria para la pandemia y con una puja sindical ha estado impulsando ahí su estabilidad de carrera. Yo no tengo nada en contra de la estabilidad de la burocracia, pero también es un tema que hemos trabajado aquí en Flaxo. Hubo un proyecto donde estaba hace poco Carlos Ramiro Martínez aquí con la OIT y tiene que ver con todos los sistemas laborales con la OIT y también de la previsión.
tiene también que ver con las pensiones. Y fíjate que el problema que tiene toda esta burocratización de trabajadores del Estado es que el Montepío de los trabajadores del Estado, nada menos que obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, tiene que estar dando un subsidio de más de 6,000 millones de quetzales para apoyar las jubilaciones de los más viejos, ¿verdad? De los de más edad que van saliendo de la carrera. Digamos, hay un gran pasivo laboral. Hay un gran pasivo laboral y lamentablemente quiero decirte, porque lo he hablado con mis colegas del Ministerio de Finanzas, que han pasado y han dejado su vida. Por ejemplo, un director de la Dirección de Crédito Público de Contabilidad del Estado que quiere jubilarse ahora, esa jubilación no llega ni a la cuarta parte de lo que recibe, por ejemplo, un privilegiado tecnócrata del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Hay diferencias. Entonces, entre el mismo hay una Estado. gran diferencia. Hay una gran diferencia también entre los trabajadores jubilados de la misma Universidad de San Carlos y los que salen del Estado, que no salen con una jubilación mayor a 6,000 o 7,000 quetzales, cuando ellos dedicaron toda su vida ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hay en que te quería decir, que me decías que caracterizara educación y salud, hay un tremendo problema burocrático que tiene que ver con la necesidad de una reforma previsional. Eso lo trabajamos aquí mucho con Flaxo, la Fundación Frederick Ebert en los años 90, y tiene que ver con el sistema de reforma previsional y muy ligado con el sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia del ICS, que quiero decirte también que en el plano de la salud, la asignación que el Estado le da al financiamiento de la seguridad social es risible, ¿verdad? La seguridad social, en términos actuariales, está necesitando cerca de 5,000 millones y el Estado no le da, las obligaciones del Estado no le dan más de 1,000 millones al ICS. Entonces es un régimen que también va a irse deteriorando posiblemente. Como tú ves, en lo que estamos hablando, solo en el análisis, podés ver que las soluciones al tema presupuestario son soluciones políticas. Esto no lo van a resolver, como ayer me decía un colega en la universidad. Mira, tenemos ya un grave problema ahí que se está dando en el Fondo de Previsión de la Universidad de San Carlos y se está pidiendo un mejor análisis actuarial y me dice, a ver qué responden los del plan de prestaciones de la U. Mira, le digo, eso no es un problema en la Universidad de San Carlos, del Fondo Previsional de la Universidad. Es un problema de la reforma universitaria. Sí, de la política que se ha instituido. Por ejemplo, tiene que haber una reforma universitaria en donde si yo me tengo que jubilar a los 65 años y soy un profesor 11, me tengo que ir y tengo que darle el paso al más joven. ¿Cómo puede ser eso? Que en la Facultad de Economía esté el profesor con escalafón 13 dando estadística 1 que ha dado durante 40 años. Yo tengo colegas, imagínate, colega de la Facultad de Ingeniería que ha dado física 1, 40 años y tiene ya 69 años y no se quiere ir porque él está ganando en la universidad 40,000 quetzales porque es 12 y no está sujeto al techo del plan de pensiones que es 15,000 quetzales. Y lamentablemente lamentablemente digo yo porque no deja carrera para el joven profesional que viene y está obstaculizando el desarrollo, porque podría llegar un joven con el manejo de todas las bases de datos, digamos, de todos estos sistemas audiovisuales que estamos viendo aquí, y uno de 68 años que no se ha mejorado en eso, ya debería estar descansando y pensionado. ¿Me entiendes? Entonces, este simple tema que te digo tiene que ver con decisiones, pero que
no solo el Ministerio de Finanzas no las puede resolver, eso tiene que ser las comisiones del Congreso. Si hay una comisión de trabajo en el Congreso, ¿cuándo has visto tú una temática como la que estamos hablando aquí? O la misma comisión de educación, ¿cómo está la alimentación escolar? ¿Qué están haciendo esos comités de padres de familia? Que dicho sea de paso, como estás interesada en eso, te digo que de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, se les está dando la mayor asignación de todas las que se tiene de ONGs. Es una asignación de 3.611.96 quetzales adicionales. Se llama a consejos educativos y otras organizaciones de padres de familia. Pero sería bueno aparte, aquí que nuestra colega Aimee, ¿verdad? Nos y en Flaxo explicara un poquito más. se vea, ¿verdad? Pero podemos eso es explicar. aparte, digamos, a Eso la es aparte. refacción escolar y al seguro escolar. Eso es aparte digamos, del seguro escolar y tendríamos que ir escudriñando. Por ejemplo, tendríamos que tener en ACIES, en Flaxo, un área de trabajo ya sectorial sobre el tema educativo, sociología de la educación, política educativa, viendo qué es lo que se está gastando en eso, porque déjame decirte que hay una ley de acceso a la información, que se trabajó mucho con AID, mi colega Edgar Pape, que es muy activo también con Flaxo, estuvo trabajando en esa ley, y cuando tú tratas de pedirle al Ministerio de Educación, mire, imagínate que ahorita una entidad, la Fundación Ford, nos dé a Flaxo unos $200,000 para estudiar esto. Pero hay mucho problema de acceso a la información, ¿verdad? Sí, aunque porque hay mucha la opacidad. ley, todavía no. Entonces, se ha estado viendo esto y hubo un artículo de prensa muy interesante que, como no se podían crear esos consejos educativos que tienen que ser creados como organizaciones sin fines de lucro autorizadas por el registro de personas jurídicas, que tener una autorización. Estaba manejando mucho en los primeros años el STEC de Jovial Acevedo. Estaba manejando más de 1,000 millones de quetzales de estas transferencias. Sí, y son temas que se desconocen realmente, no se habla de ellos. Y fíjate que yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando todo esto para esta entrevista, de ver una liquidación y una auditoría que hace la Contraloría de Cuentas a esos consejos, pero es muy limitado. Lastimosamente, hay una sección en la Contraloría de Cuentas que se llama la Subcontraloría de la Calidad del Gasto, que ha sido muy lista ahorita, muy rápida en ponerle una denuncia penal al Tribunal Supremo Electoral por mala calidad del gasto del sistema TREP, pero nunca le he visto un buen análisis de estos temas. Es una subcontraloría que está ahí como dormida, durmiendo el sueño de los justos. Que era lo que decíamos del análisis político también. Del análisis político. Entonces, hay muy poco y como la mayoría, Claudia, de la gente también, si tú ves las tendencias del Twitter, es con qué pie se amaneció Consuelo Porras o Curuchiche hoy, qué es lo que van a hacer. También entonces, hay que hablar del tema presupuestario. También hay que hablar de todos estos temas, porque la misma discusión en el Congreso está pasando en primera lectura, y como todo el mundo está al acecho del MP Público y del Tribunal Supremo Electoral, se nos está pasando la coyuntura, dice. Cuando fundamos Flaxo así hablábamos. Por eso incluso con Edgar Pape fundamos un centro de estudios de coyuntura económica, porque se pasa la coyuntura por estar viendo los temas generales. Edgar, hablar del presupuesto es complicado porque es hablar de todo, ¿verdad? Arañale. Entonces, ¿usted qué ha identificado de aciertos o desaciertos, digamos, dentro del presupuesto que nos pudiera indicar? Porque yo sé que es difícil hablar de todo, pero digamos, puntos clave. Bueno, mira pues, hay una serie de cosas que no me voy a entrar en lo que está haciendo el tema del momento de los diferentes centros de pensamiento. Te voy a mencionar otras. Pero hay un tema, hay un tema que estuvo en discusión. Yo les
yo les recomendaría a los que estén interesados en esto, que afortunadamente con esto de los medios audiovisuales, que lo estamos viendo aquí en Flaxo, por ejemplo, aquí enfrente de nosotros ahorita hay 2 compañeros trabajando con 3 cámaras, ¿verdad? Que están trabajando para Flaxo en esto. Y afortunadamente en el Congreso de la República, que tiene un montón de pisto, no hay que dejar que se los lleven tú, porque a lo mejor se los... Tienen incluso un canal del Congreso. Sí. Entonces fíjate que se vieron televisadas todas las reuniones que tuvo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Ahí se ve qué diputados, por ejemplo, yo diría, qué diputados de oposición participaron ahí, qué dijeron antes. O sea, porque hay diputados que ahora están diciendo que el presupuesto no sirve, que es inconstitucional, pero la labor de un diputado de oposición, como era la labor mía en el IX, Es estar presente. tiene que ser una labor parlamentaria, Claudia, porque tu arma de trabajo es la influencia. O sea, aparte de los estudios que nosotros hacemos aquí en Flaxo, esta actividad es una actividad de influencia, donde dejamos por medio de la palabra, porque en la democracia es esto. No es solo, bueno, qué bien las manifestaciones y todo, pero eso es ya ex post. Hay que ir conteniendo eso y poniendo a la discusión pública lo que se habló ahí. Entonces, ahí hay una serie de subsidios que yo te quisiera mencionar al sector privado, que se hacen calladita la boca. Por ejemplo, fíjate que estos señores de la SAT, se reservan un término técnico también, que resulta ser que esos 98,000 millones de quetzales son ingresos tributarios, pero ingresos tributarios netos. O sea, ¿qué había antes? ¿Qué descontó ahí? Y entonces hay una legislación que se va haciendo ahí, y hay que ir viendo los diputados que hacen la legislación económica y tributaria. Hay diputados importantes. Yo escribo ahora en Plaza Pública un trabajo sobre este diputado Montano, ¿verdad? El diputado Noitze, que trabaja mucho el tema de exoneraciones fiscales. Entonces, fíjate que hay una exoneración que se está volviendo monstruosa, que se llama el crédito fiscal a los exportadores. Pero o sea, ¿es una exoneración o un crédito? Tienen un subsidio porque dice que el que exporta, como no le devuelven el IVA en Estados Unidos, el gobierno, el fisco, tiene que pagarle ese crédito fiscal, ¿verdad? Entonces se llama crédito fiscal a la exportación. Entonces resulta ser que con analistas y con la ayuda de todo el sistema de información, porque ha ido, no todo está negativo, Claudia, ha ido mejorando la transparencia, hay muchos portales. Y resulta ser que las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria se recetaron para diciembre de 2003 pagarle a estos señores más de 4,500 millones de quetzales en crédito fiscal. Es una cantidad monstruosa, que es casi el doble de lo que se les ha venido dando. Los estudios que se han hecho por los centros de pensamiento tributarios es que hay que tener mucho cuidado con ese crédito, porque hay una serie de bufetes de contadores públicos y auditorías que no están siendo bien ejecutadas por la Superintendencia de Bancos, que es la que tiene que, porque como los fondos entran al Banco Guatemala, tiene que supervisar cómo se está otorgando ese crédito. Y hay unas hipótesis que se está otorgando con mucha ligereza, incluso muchos problemas de la línea, y cuando estuvo FOPA, fueron por defraudaciones de cardamomeros y cafetaleros a crédito fiscal. Pero ahí te quiero decir, ya hay un gran subsidio de 4,000 millones de quetzales. Y eso le quita. Por ejemplo, este diputado Jonathan Mencos y el grupo de Semilla, que estaba pidiendo un aumento de 2,500 millones de presupuesto, eso fácilmente lo encuentra en esos 8,000 millones adicionales que vienen y en otros ingresos que va a recaudar la SAT, porque la SAT
este año recaudó como 96 mil millones y ha estado teniendo saltos como de 6 mil, 7 mil millones. Entonces, ha estado teniendo mucho dinero y por eso se reserva ese subsidio. Y en teoría dice que se ponen metas más bajas, sí, ¿verdad? Se ponen metas más bajas. Y fíjate que hay otro que es más raro y solo te lo voy a dejar porque llama mucho la curiosidad de los diputados y en las discusiones que se tuvieron en las mesas de discusión de temas, incluso los técnicos del Banco Guatemala, hubo una famosa ahí que estaba un sugerente del Banco Guatemala y no se la pudo explicar bien al diputado Lázaro Zamora, que le preguntaba qué es eso de las pérdidas, las deficiencias netas del Banco Guatemala. Y resulta que el Banco Guatemala el año pasado tuvo pérdidas de 50 millones de quetzales y este año de 2.500 millones de quetzales. Entonces, mira las cifras superlativas que te estoy hablando. Esas, por supuesto, los de Atal ni la mencionan. ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, incluye el anteproyecto, incluye esos dos grandes subsidios, como te digo. ¿Verdad? Sí, hay que analizarlo. Habría que analizar. ¿De qué viene eso? Pues el pago de la deuda interna, esa, que hay un buen análisis que yo recomiendo a los oyentes aquí, a los televidentes o youtubers. Un colega en una de las últimas revistas impresas de IBNUSAC, un doctor en economía que queremos dar un curso aquí en Flaxo sobre teoría monetaria, Claudia, se llama Carlos Enrique Calderón Monroy. Es un tema importante que hace ese análisis de cómo ha sido de perjudicial ese pago que tiene que estarle dando el fisco y el Banco Guatemala a los bancos del sistema por sostener la deuda pública interna. Entonces es un tremendo subsidio y eso provoca pérdidas en el Banco Guatemala, en el manejo de la política monetaria. Dejémoslo hasta aquí para no entrar en los tecnicismos, pero lo que quiero indicarte es que son dos grandes, tremendos subsidios al sector privado. Y aparte hay una gran cantidad de exoneraciones fiscales de impuestos que no paga, por ejemplo, la actividad de maquila. Que sigue con ese privilegio. Que sigue con ese privilegio. Esas tres cosas, Claudia, no se están hablando por ninguno de los centros de pensamiento tradicionales. Yo hago una invitación para que en Flaxo comencemos a ver todos estos temas y miremos cómo debieran existir más prioridades sociales, porque tendríamos que estar viendo también cuánto está dedicado a la CONASAN, por ejemplo, o cuánto está dedicado a la educación bilingüe, ¿verdad? A los programas de educación bilingüe y los programas sociales. Podríamos hacer una evaluación de eso. O también al Ministerio de Desarrollo Social, que hay una asignación muy baja de transferencias monetarias condicionadas de solamente 200 millones de quetzales, pero hay desparramado una asignación que le manda ahí obligaciones del Estado, que no está dentro del ministerio como tal, de 900 millones, pero son esos programas desperdigados que tiene ese ministerio para comprar rastrillos, para comprar algunas bolsas que capitalizan los alcaldes de los caciques de las ciudades secundarias, ¿verdad? Y tendríamos que hablar mucho, Claudia, del Ministerio de Desarrollo Social. Es un tema que yo he venido también trabajando. Para ¿verdad? un próximo capítulo. Yo creo que un próximo capítulo que debiera ser la visión de los programas sociales en el presupuesto. Que tanto que hablamos de esto, no hablamos, pero en la plática con el Consejo Académico de Flaxo, esa es la propuesta que yo tengo. Que entremos en este juego de centros de pensamiento bajo la invitación del nuevo clima político que hay, para que nosotros podamos proveerle un insumo a nuestros analistas sociales, a nuestras antropólogas, a nuestros expertos en trabajo social, para ir analizando estas herramientas, que no nos va a dar tiempo más que las preguntas que... Sí, tal vez y ya... también, y eso que no hemos hablado, de cambio climático y ambiente, que también es un tema que... Sí, es que podemos hablar de todo,
si hablamos de presupuesto. Pero para ir ya finalizando, Edgar, si se llega a aprobar este anteproyecto de ley, digamos, ¿qué posibilidades tiene el nuevo gobierno si se aprueba este anteproyecto? Mira, yo no tiendo a ser fatalista, porque hay una tendencia que dice, no se debe aprobar. Esto se va a aprobar, Claudia. Esto se va a aprobar porque hay una aplanadora de diputados ahí que tú has visto que tiene, incluso está llegando casi a las 2/3 partes de las votaciones. Esto se aprueba con 80 votos. En el dictamen hubo una serie de erogaciones que se recetaron los diputados, sobre todo para proyectos de inversión, que hay caminos aquí y todo, que tendrán que ser reprogramados, porque hay reprogramaciones, y depende de los funcionarios que lleguen. O sea, quien tiene que otorgar los avales, el visado de esos proyectos es el secretario general de la CEGEPLAN. Entonces, lo que tienen que hacer las nuevas autoridades del gobierno central es tener buenos ministros y buenos tecnócratas para trabajar con lo que hay e introducir dentro de esos lineamientos ya sus propuestas de desarrollo y comenzar a trabajar desde el 28. Ellos no pueden estar fatalistas destruyendo. Desde el 28 de febrero, desde el 15 de tiene enero. que ir pensando ya en sus 3 años que le quedan, ¿verdad? Y cómo esas reprogramaciones, cuánto de ingresos, qué tipo de leyes va a estructurar. Se está hablando, por ejemplo, el presidente electo Arévalo se reunió con el alcalde de la ciudad de Guatemala y hablaron de un metro y prometió ya la primera fase de una línea del metro, una que vaya de Ciudad San Cristóbal a más o menos al Obelisco. Dice que vas a poder hacer el trayecto. O sea, yo hice hace poco, un viernes, en carro, un trayecto de Multimédica a Utatlán en 2 horas y media. Un viernes a las 6 de la... Sí, es imposible para estar, ya. es imposible. Y en metro promete de la San Cristóbal al Obelisco en 12 minutos. Y va a dejar trazado, todo el plan del Obelisco a Multimédica en otros 10 minutos. ¿Cómo va a introducir eso? Pues eso tiene que ser con la sagacidad ya de los manejos financieros. Sí, digamos como ya introduce o introdujo, no Ahí sé, no se puede estar... el plan de gobierno que tienen Sí. con este presupuesto o cómo lo van a ir... Así es que el presupuesto va con esto. Hay temas que pueden irse reprogramando, ¿verdad? Pero las asignaciones ahí están, ya van a estar como ley y tendrá que ir trabajando con eso. No hay otra, no andemos ahí pensando demonizando o satanizando lo que se va a dar, que va a ser la aprobación de un presupuesto más o menos como está, salvo que haya una buena discusión parlamentaria y una buena cantidad de negociaciones que puedan tener otro tipo de rumbos, pero el presupuesto de los 124,000 ya está más o menos con las características de lo que hablamos aquí. Sí, digamos, ese tipo de discusiones realmente escasas veces se han dado, creo yo. O con una mano creo que me sobran dedos, ¿verdad? Sí. De entender esa situación. Bueno, Edgar, no sé si quiera usted agregar algún otro tema, algo que se nos quedó en el tintero que sea importante. Pues yo creo que sí se debería estructurar un proceso, si esta plática surte efecto, un proceso de investigación a través, como Flaxo tiene también buenos analistas sociales con SPSS y todos esos programas de data mining, para ir viendo todas estas cifras y que vayamos haciendo, esta es la invitación. Yo soy un ponente, pero utópico, del Observatorio de la Seguridad Social. Podría hacerse también así como está el Observatorio de las Industrias Extractivas, con quien he venido trabajando también el tema. Aquí están temas pendientes que no hemos hablado, Claudia, y tú que estás en todo eso,
¿Qué va a pasar con Perenco, por ejemplo? Sí, ya son ¿Qué va a temas pasar, específicos. ¿Qué va a pasar con Fonpetrol? Ya no les dio tiempo de hacer lo que querían hacer. ¿Qué va a pasar con el níquel? Va a ser muy importante ver qué ministro de Energía y Minas van a sentar ahí. Y sobre todo hoy que amanecemos con la noticia que hay que aplaudir de que el pueblo panameño triunfó en Sí, declarar inconstitucional la prórroga de de la la mina. explotación de cobre en el Atlántico panameño. Sí, es un ejemplo que Entonces, tenemos que seguir. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es lo que podemos manipular nosotros en términos del ambiente de Flaxo? Yo invito a que formemos los observatorios del gasto, observatorios de los ingresos. También invitaría a un observatorio que es muy importante de estas partes financieras. Yo he venido trabajando qué hacen exactamente bancos como Banrural, Bantrab, el BCIE, que están manejando mucho dinero y nadie los está auditando de la población. Recordate también que el BCIE ya tiene una unidad de medio ambiente, de apoyo a la política medioambiental. Hay una amiga ahí a cargo de ello. Perdón, el Banrural, que dije BCIE. El Observatorio del Financiamiento del Desarrollo. Entonces, que vayamos por medio de las técnicas de análisis informático estadístico y configurando un sistema de seguimiento de estos datos, de estos indicadores, ¿verdad? Con la preocupación de que estamos ya a mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, que no es que sean ideas, vuelvo a repetir, hay que tener un análisis de ese pensamiento libertario que ha obstaculizado todo este tipo, por ejemplo, diputados que estuvieron satanizando la agenda globalista, que no es más que una agenda que está en la ley de presupuesto. Entonces, no estamos hablando ideologías. No. Aquí es... Ya vas a ver que el señor Milei ahí, que está muy lejos, se va a tener que adaptar, ya está haciendo un recorrido al Fondo Monetario Internacional, ¿no? A poder. Entonces, no hagamos la ideología de todo. Aquí tenemos que ir con la dialéctica de lo concreto, y la dialéctica de lo concreto son estos indicadores para formar políticas sociales diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta de la ciudadanía para forjar ciudadanía. Eso es lo que yo quisiera, y ojalá que quede la motivación, sobre todo en las cohortes más jóvenes, ¿verdad? Que ayuden y en todos los sectores y regiones del país, porque hay una clasificación sectorial y una clasificación regional. Correcto. Bueno, Edgar, nuevamente agradecemos su participación y los valiosos comentarios que nos ha dado. Creo que ayuda, digamos, a entender el proceso del presupuesto, qué vacíos, digamos, encontramos, qué aciertos también, ¿verdad? Es un tema que hay que seguirlo discutiendo. Esperamos poderlo tener en otra ocasión, tal vez con temas más específicos, como el que decía usted, lo social, digamos, propiamente, el gasto social. Y bueno, les invitamos a que sigan viendo esta serie de programas, Miradas y Perspectivas. Hasta la próxima.